computadora. Ahí estamos grabando. Sí, estamos grabando, muchachada. Listo, Cari. Ya, ¿se ve la pantalla? ¿Me confirman que se ve ok? Sí, yo la veo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a terminar esta primera parte de administración de medicamentos. Nos quedaba sobre la intramuscular, ¿sí? Algunas consideraciones a tener en cuenta, qué cuidados y demás. Vamos a utilizar guantes, como veníamos mencionando anteriormente, que tiene que ver con las medidas de bioseguridad. Vamos a hacer la asepsia de la zona ventroglútea con una toruna, con una solución antiséptica, con movimientos circulares o de barrido, ¿sí? Vamos a determinar el punto de inyección. Vamos a elegir la zona, ¿sí? Lo podemos dividir en 4 cuadrantes, para podernos, digamos, hacer como una línea imaginaria y hacer la elección de la zona, colocando la base de la mano en el trochanter mayor, con el pulgar hacia el dedo, hacia el ombligo, que apunta hacia la espina ilíaca, con el dedo índice, al tiempo que se estira el dedo hacia la cresta ilíaca, formando así una V. Inyecta la medicación, la idea es que puedan inyectar la medicación en esa V que ustedes forman con los dedos. En esta aplicación lo que vamos a hacer es aspirar y observar si hay presencia de sangre. Si aparece sangre, debemos retirar la aguja, descartar todo y volver a hacer una nueva preparación. Hay que hacer la aplicación lentamente, siempre vamos a tener en cuenta todo el tipo de medicación, ¿sí?, que se va a inyectar, y tenemos que hacer, la podemos hacer lentamente. Luego de hacer esto, lo que hacemos es retirar la aguja y descartar. Después tenemos para administrar un fármaco en bolo mediante un equipo de perfusión intravenoso o un obturador intravenoso. Hay que verificar la orden médica y la compatibilidad del fármaco con el suero, determinar el correcto ritmo de inyección, determinar si el suero intravenoso se está administrando al ritmo adecuado, cargar el fármaco en una jeringa, utilizar guantes, valorar la presencia de signos y síntomas de inflamación o extravasación en el punto de inserción, seleccionar la conexión del equipo más próxima al punto de inserción. Tenemos que limpiar previamente, hacer la administración y luego de hacer la administración. Y después descartar los insumos que se utilizaron. Esos serían los cuidados que nos habían quedado de intramuscular y intravenoso por bolo. Otra de las cosas retomando un poquito lo del proceso de enfermería, nosotros también lo podemos aplicar en lo que es en la administración de medicamentos. Como pueden ver en la filmina, yo la tengo chiquita ahí, porque podemos aplicar este proceso en primera instancia porque, por ejemplo, en la valoración vamos a valorar al paciente en relación a la medicación, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una valoración donde podemos hacer una recolección de datos a través de una entrevista, a través de la historia clínica, ¿sí? Y obviamente con la orden de la prescripción médica. Después tenemos el diagnóstico de enfermería en el paciente, en el tratamiento farmacológico. Podemos establecernos objetivos, ¿sí?, y resultados en la administración de medicamentos, y podemos realizar las intervenciones básicas para la medicación. Luego, y la evaluación es evaluar todos los efectos, ¿sí?, que va a provocar, que pueden ser efectos adversos, ¿sí?, de la medicación, por ejemplo, y para poder hacer una vez, por ejemplo, ustedes si observan que tuvo, por ejemplo, una reacción al medicamento, obviamente eso se debe informar, ¿sí? Pero es parte de la evaluación de todo, digamos, de conociendo, ¿sí?, cada medicamento y cómo ese medicamento
en el paciente va a reaccionar, ¿sí? Entonces, también dentro de lo que es la farmacología podemos aplicar el proceso de atención de enfermería. Y eso era lo que nos había quedado de la clase anterior. Bien. Dejo un ratito de compartir pantalla, ahora busco, no se puede minimizar durante la grabación. Espérenme, entonces busco el otro Power para compartírselos. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, ahí estamos. Sí, sí, te vemos. Bien, entonces busco la otra, acá está. ¿Ahí lo ven? Está cargando, ahí sí. Ahí está. Uno que dice Bien. administración de medicamentos, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, ahora vamos a ir haciendo como un cierre, ¿sí? de las dos de la clase anterior. La idea es que participen un poquito, chicos, porfa. ¿Sí? Para ver si más o menos fuimos cerrando algunas ideas. Así no se hace un monólogo de esto. Bien, teniendo en cuenta todo lo que veníamos hablando, por ahí algunas consideraciones generales, ¿qué les parece que puede, cuáles serían los cuidados y aquellas consideraciones que debemos tener nosotros como enfermeros, ¿sí? A la hora de administrar un medicamento, un fármaco? ¿Los 5 correctos? Bien, es importante los 5 correctos, sí. ¿Qué más? Conocer el fármaco y los efectos adversos que puede presentar en el paciente. Bien. Realizar un correcto lavado de manos. Bien, sí. A ver si el paciente es alérgico a algo. Bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otros cuidados? Bien, los ayudo un poquito. Por ejemplo, a la administración, esto tiene como que quedar súper claro. La administración siempre se va a realizar bajo la prescripción de una orden facultativa, ¿sí? La orden médica. Enfermería, nosotros como enfermeros somos responsables de la administración de los medicamentos, lo que implica nociones básicas acerca de los fármacos, la seguridad y la responsabilidad de administrarlo. Debemos conocer la incompatibilidad o la dilución de los medicamentos, la permeabilidad, el cuidado de la vía y lo que se va a administrar. Debemos valorar como enfermeros, ¿sí? El efecto terapéutico, los efectos adversos, los no deseados, ¿sí? Todo ese conjunto debemos valorar cuando realizamos la administración. Siempre cuando uno administra según la prescripción debemos constatar, verificar que esa orden tenga el nombre del fármaco, el nombre del paciente, el horario, la vía, la dosis, ¿sí? Esas son responsabilidades de enfermería. Y luego registrar, porque lo que no está escrito no está, ¿sí? Debemos registrar inmediatamente la medicación. Podemos pasar a la otra filmina acá. Establecer pautas, ¿sí? Para hacer una administración segura. Después, la administración por parte de la gente de enfermería exige el conocimiento del estado clínico del paciente. También debemos conocer el estado clínico del paciente. Debemos conocer si el paciente toma o no alguna medicación previa por alguna enfermedad, por ejemplo, crónica, ¿sí? Nosotros debemos conocer a nuestro paciente antes de hacer una administración. Y esto tiene que ver, si retomamos el proceso de atención de enfermería, tiene que ver con la primera etapa, que es la valoración. Debemos conocer la vida media del fármaco en sangre, el metabolismo y la forma de eliminación del fármaco. La administración de fármacos por parte de enfermería exige presentación y concentración de la aplicación. Todo esto también debemos nosotros poder informarle al paciente qué se le va a administrar, poderle informarle al paciente para que él nos pueda avisar si él siente algún signo o algún síntoma, podemos ver, ¿sí? Algo no esperado sobre la medicación.
recomendaciones, un poco más de recomendaciones. La siguiente, Filmina. Interpretar exactamente las indicaciones médicas, esto es lo que le decía. Nosotros debemos, porque debemos, es responsabilidad nuestra. La prescripción puede estar ilegible, podemos no entender, y si no entendemos, tenemos un margen de error importante, podemos interpretar, ¿sí?, otro tipo de medicación. Entonces, interpretar exactamente las indicaciones médicas, identificar y valorar al paciente antes de su aplicación, informar al paciente y a familia sobre el procedimiento a realizar el lavado de manos antes y después, utilizar todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Colocar al paciente en una posición adecuada, administrar la medicación teniendo en cuenta la hora, la dosis, la vía y el método. Conocer dosis máximas y mínimas, eso estuvimos hablando un poco la clase pasada. Nosotros tenemos la responsabilidad de verificar todos los vencimientos de los medicamentos, que Caro también comentó algo sobre cuando cortamos las tabletas y demás. Bueno, y otra cosa importante, porque nos ha pasado con las ampollas. Las ampollas, muchas medicaciones, digamos fármacos diferentes, vienen con la ampollita color marrón. ¿Sí? No nos tenemos que guiar, tenemos que leer detenidamente qué es esa ampolla, qué cantidad, ¿sí? El vencimiento, porque nos podemos confundir y cometer un error. Eso es importante también, siempre verificar que lo que estemos por administrar sea el medicamento correcto. Conocer el tiempo de conservación y duración de la reconstitución. Van a ver, o sea, cuando podamos ir, tengamos la oportunidad, esto es importante, porque podemos provocar un daño en el paciente. Es muy importante dos cosas: la dilución del medicamento, porque hay medicamentos que sí o sí tienen que diluido, tener en cuenta en qué se van a diluir, ¿sí? Conocer en qué, si en fisiodestilada, y hay medicamentos que los podemos guardar, una vez que se reconstituyen, algunos se hace la aplicación y no se pueden conservar, y otros sí. Eso también debemos conocerlo, y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para no cometer errores. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Mucho silencio. No hay duda. Qué No, miedo. profe, no hay duda. Profe, yo tenía una consulta. Sí. La semana pasada, en la clase pasada, me acuerdo que nos comentó que ciertos medicamentos que se administraban por vía oral se podían llegar a diluir en agua. Sí. ¿En qué situaciones se utiliza ese tipo de metodología? Porque, por ejemplo, me acuerdo que también nos habían dicho que los pacientes que tienen pérdida parcial o total de la deglución, se trataba de utilizar otro método. ¿En qué situaciones lo podría utilizar, digamos? Una es esa que vos mencionaste. Otra, si la persona tiene una sonda nasogástrica, si hay que pasarle medicación, nosotros debemos diluirla previo, porque que tiene que ver con los cuidados de la sonda. Así que ahora justo Caro después va a explicar un poquito más de eso. Obviamente si tiene algún trastorno de la deglución, si tiene sonda, si el estado de conciencia del paciente, si uno elige. También se puede considerar por elección propia del paciente, por un tema de que no les gustan las pastillas o cosas por el estilo. ¿Se puede tener en cuenta para utilizar ese método, digamos? Si el paciente Sí. tiene dificultad. ¿Puedo decir algo? No está, en realidad no se recomienda que uno rompa los comprimidos. La recomendación de la administración es: el comprimido debe tragarse entero. ¿Por qué? Porque viene con una cubierta que protege la mucosa gástrica hasta que llega al estómago, ¿sí? Si uno rompe el medicamento y lo diluye, está rompiendo esa protección, con lo cual puede generar un daño en la mucosa. Eso como la parte mala. Ahora, si el paciente no puede tomar una pastilla del tamaño de 1 gramo de paracetamol, que a veces es muy grande, está bien, no lo podemos obligar, pero la recomendación es que ni las pastillas se partan,
ni que las cápsulas se abran, ¿sí? Claro. La vía oral, digamos, el medicamento tiene que estar íntegro. Ahora, si yo tengo que administrar un paracetamol por una sonda nasogástrica, obviamente que lo tengo que moler, y ese polvo lo tengo que diluir en agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro. No se olviden que la sonda va de la nariz o de la boca hasta el estómago, entonces no horada la mucosa gástrica, no horada el esófago, porque no lo toca. Entonces, Claro. la idea es, la medicación debe tragarse íntegra, la medicación vía oral, ¿sí? Porque está pensado desde fábrica para que justamente, vieron que si ustedes tocan las pastillas van a ver que son como resbalosas, que tienen como un film, Como plastificadas. como Claro. un plastificado, un brillo distinto. Claro. Eso es una protección que le ponen para que justamente el medicamento no esté enseguida en contacto con nuestra mucosa, ¿sí? mientras pasa hasta el estómago. Cuando uno rompe esa integridad, ahí es cuando vienen los problemas de que el paciente toma un paracetamol y enseguida le empieza como a arder un poco el esófago, porque justamente está tomando un fármaco que está teniendo contacto con una pared. No se olviden que todos los fármacos son erosivos en sí mismos. Pero bueno, cuando uno tiene un paciente con una sonda nasogástrica, ahí no podemos administrar la medicación íntegra, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando un paciente tiene una dificultad para deglutir, utilizamos la vía nasogástrica, porque el paciente lo que justamente no puede hacer es tragar esa medicación de manera adecuada o tiene riesgo de broncoaspirarse, ¿sí? Siempre hay que tratar de que se trague de manera íntegra el comprimido si el paciente puede. Si no puede, buscaremos otras alternativas. Pero bueno, hay gente que, sobre todo los adultos mayores, estos comprimidos que son tan grandes, les causan mucha dificultad, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Claro. Profe, lo mismo pasa Gracias. con el botón gástrico, ¿no? Exacto, son sondas, ustedes de distintos calibres, ¿sí? De distintos Sí. grosores, quiero decir cuando hablo de calibre, pero no dejan de ser tubuladuras, ¿sí? Entonesté una gastrostomía, o sea, una sonda por la nariz nasogástrica u orogástrica, no deja de ser un tubito que tiene un cierto diámetro. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es moler el fármaco y reconstituirlo en agua, ¿sí? Y después lavar mucho ese dispositivo, porque bueno, se puede ocluir, es como un talco, vieron que la pastilla cuando uno la pisa queda como un talco, como un polvo compacto. Eso es lo que uno administra con mucha cantidad de agua tibia, se recomienda, sí. ¿Y cuánto más o menos sería la dilución? Porque un vaso, ponerle con un comprimido o depende. No, no es como una, que eso no no es me una queda claro. dilución la que se hace, lo que se hace Ah, es una reconstitución, básicamente, ah, y no hay una cantidad, sino que es más bien por una cuestión de no tapar la sonda. Entonces uno lo que hace es quizás una jeringa Tumi de 60 mililitros o 100 mililitros, y después de hacer la administración del fármaco, uno lava todo el circuito con esa cantidad de agua, pero con una jeringa de 60 es suficiente. No es que hay algo establecido, ¿sí? Lo que uno tiene que genial, asegurarse es gracias. que el dispositivo no se tape, ¿sí? Uno no perder un dispositivo como una sonda, porque implica que uno tenga que cambiarlo y volverlo a colocar, entonces es un mal para el paciente. Hay una pregunta. Ah, y a ver. Dice de Tania Rifo. ¿A qué se refieren con establecer pautas para una administración segura? ¿A las medidas de bioseguridad, a la prescripción de dosis y vía? Todo eso, a las medidas de bioseguridad, lo hablamos la clase pasada, a utilizar todas las medidas de bioseguridad y a utilizar todas las pautas de prescripción, claro. Sí. Es lo que aparecía en la filmina anterior, ¿no? Exactamente, y es lo que hablamos la semana pasada también. Sí, eso es administración segura de un fármaco, seguir esas pautas.
Cari, ¿querés seguir? Sí, sigo. Bien, factores que favorecen los errores. Bueno, una prescripción escribí mal, letra ilegible o confusa, error en la interpretación, falta de cuidados en la técnica séptica de la preparación, ¿sí? Por eso es muy importante también reconocer cuál es, digamos, tenemos el sector limpio, el sector sucio, ¿sí? Eso tenemos que poderlo identificar y preparar la medicación en el lugar que corresponde. Cálculo equivocado de la dosis a administrar, esto es súper importante. Elección inadecuada del solvente, diluyente de la preparación, que es lo que veníamos justamente comentando hace un rato. Concentración inapropiada del fármaco a administrar. Y almacenamiento incorrecto, ¿sí? Hay algunos fármacos que necesitan frío, otros no, ¿sí? Hay algunos que pueden estar expuestos a la luz, otros no. Entonces tenemos que tener en consideración y poder conocer todo esto para, digamos, evitar errores. Bien, esto es un poquito más de lo anterior. Nada, preparación del medicamento, reconstitución y dilución, indicación de dosis, vía de administración y la hora de administración. Es lo que tenemos que tener en cuenta al preparar. A la hora de administrar vamos a tener en cuenta el paciente, informar al paciente, la velocidad de la administración, esto que hay algunos medicamentos que hay que pasarlos con bastante lentitud, y también ir valorando, preguntándole al paciente si siente ardor, si dolor, si uno tiene que, a medida que va haciendo la administración, siempre hay que ir valorando. Hacer el registro, esto es importante, siempre deben registrar todo, ¿sí? Y después hacer un seguimiento, que tiene que ver con esta etapa del proceso que hablábamos hace un rato, que es la evaluación, ¿sí? Tenemos que hacer un seguimiento de cómo van surgiendo los efectos, si surgen o no. Acá, bueno, los 5 correctos que mencionaban ustedes anteriormente. Después tenemos unas reglas. Yo la encontré en una sola bibliografía, en otra que leí no la encontré, que lo van a escuchar bastante. Esto de yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo, ¿sí? Porque ustedes son los que saben lo que están preparando, ¿sí? Eso es importante. Estas 4 reglas también son para sumarla a todo lo que venimos viendo para hacer una administración segura. Y ahí estaríamos cerrando lo que es administración de medicación. ¿Ustedes administrarían un medicamento que no han preparado? No. No. ¿Por qué no? No. Porque no No sabemos. está respaldado qué es, qué medicamento Claro. es. Bien. ¿Cómo fue preparado? ¿Y si realmente en la jeringa o en esa preparación hay lo que nos dicen que hay, ¿verdad? ¿Ustedes registrarían algo que no hicieron? No. No, tampoco. ¿Por qué no? Por un lado, porque es responsabilidad. Claro, porque está Legalmente no se puede en realidad. ¿Por qué no? Porque en realidad no lo hiciste, no podés contestar. Si la otra persona dijo que lo hizo y no lo hizo y lo dejé pasar porque vos lo hiciste, nunca se supo qué pasó ahí, o quién hizo o quién no hizo. Porque es una mentira, ¿verdad? Es mentir. Claro. Digo, el tema es que yo no puedo decir que hice algo que no hice, porque estoy mintiendo. Y mentir, profesionalmente hablando, es ilegal, es un delito mentir para nosotros como profesionales. Por eso yo registro lo que hago. Lo que no hago, no lo puedo registrar. No puedo decir que administré algo que no administré, porque estaría mintiendo, y mentir es una falta. Ay, voy para hacerlo de este dolor. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Ay, ¡Qué vocecita! ay, Gerardo pregunta algo, ¿puedo leerlo? A ver, Sí. a ver si todos lo leyeron. Ay, ¿por qué no lo dice? Yo respondí y me pregunté. Responde. Luz fue la que dijo. Yo acoté. Hay un mensaje que no me llegó. No lo leí, no. Si lo quieren leer para todos, porque la verdad que no leí.
Dale, Jera, porque a mí no lo visualizo No, ese. cuando hablaban de las vías de administración, Luz pone que también puede ser que si se modifica la vía de administración, también se modifique el efecto terapéutico, ¿no? Etcétera, etcétera. Cambiar la vía de administración es una negligencia, porque no estamos cumpliendo una indicación médica. La indicación es por tal vía, hubo un responsable que hizo esa indicación porque considera que es la más adecuada. Podría suceder que esa vía no la podamos usar. Entonces, la persona que hizo la indicación tiene que saber que esa vía no es posible de utilizar en este momento, y él tiene que decirnos qué vía quiere que utilicemos, ¿no? Porque es él el responsable de la indicación. Nosotros somos responsables de cumplir, pero esa responsabilidad está en otro. No decidimos nosotros, bueno, como no me sirve esta vía, uso la otra, ¿no? Como no le puedo dar determinado medicamento por vía oral, busco un tópico y le paso una cremita. No podemos hacer eso. No se puede cambiar la vía de administración con visión nuestra, porque no es de nuestra competencia. Profe, ¿y esa indicación médica también tiene que ser estar por escrito? Sí, la corrección o sea, es una nueva indicación, va a ser una nueva indicación. Bien. Tengan en cuenta una cosa, las indicaciones médicas siempre tienen que estar por escrito. Solo se hace la salvedad de eso cuando está en riesgo la vida del paciente. Entonces no hay tiempo para ir a escribir y yo lo voy a leer, entonces, pero mientras no exista un riesgo inmediato, la indicación tiene que estar escrita, siempre. Entonces, eso va a disminuir el riesgo de error al mínimo posible. No sé, tendríamos que leer sin anteojos para equivocarnos. ¿Se entiende? O sea, siempre piensen en esto. La indicación siempre tiene que estar escrita, salvo que haya un riesgo de vida para el paciente. No es que, no, este es el servicio donde trabajamos sin indicación escrita. No, la indicación tiene que estar escrita en todos los servicios, porque también van a escuchar eso y es un error conceptual. Solo es aceptable cuando no está en riesgo la vida del paciente. Que eso no van a ser la mayoría de las veces, por supuesto. Bien. Bueno, y finalmente el yo respondo es porque si ustedes preparan, administran y registran, el que responde es el profesional, obviamente. Siempre nosotros respondemos por nuestros actos profesionales, o sea, por todo lo que le pasa al paciente tenemos que responder. Por eso decir, no sabía, no sabía, no es justificación. ¿Sí? Nosotros tenemos que responder de manera profesional a todo lo que le acontece al paciente. Es nuestra responsabilidad, no se olviden de eso. No nos disculpamos diciendo, no sabía que no era por ahí, o yo no lo sé hacer, por eso no lo hice. No funciona así la profesión, y no funciona así lo que es responsabilidad cuando uno habla de cuestiones legales, ¿sí? Bien. Ahora terminamos este tema y pasamos a nasogástrica. ¿Cortamos o paso al otro tema? ¿Ustedes qué les parece? ¿Gera? ¿Cuánto queda, Caro? Para que no se te corte ahí mientras... No se va a cortar porque es cuenta. Es cierto. Cuenta. Es cuenta, chicos. Bueno, entonces, nada, sigo. Nadie contesta nada. Esperen que esto... Nadie dijo nada. Un poquito. Dejar de compartir... Así, no se puede minimizar el Zoom durante la grabación. Bueno, pongo pausa la grabación, así puedo abrir la otra pantallita, ¿saben? ¿De dónde es que dejo de grabar? De acá.